Bueno, pues una vez que tenemos realizada la batería para nuestra taladradora, pues vamos a hacer el cargador. Porque, bueno, aparte de que el que tenía se quemó, ya está quemado, bueno, aprovecharemos alguna parte que otra de él, pero se ha quemado del todo, igual que la batería. Y por ello vamos a construir otro, vamos a diseñarlo y, por supuesto, vamos a construirlo. Bueno, en primer lugar, hay que decir que las baterías de litio se oye por ahí que necesitan cargadores especiales. A ver, eso es una verdad a medias. Depende de la configuración de la batería que haya diseñado el proyectista de la máquina. Si, por ejemplo, como en nuestro caso, como la batería va protegida por un BMS, es decir, que va cuando se alcance la carga máxima, es decir, los 12,6 voltios, y las cargas parciales, las cargas intermedias de los tres grupos de batería, pues dejará de cargar, interrumpirá la alimentación y evitará pues los accidentes que suelen ocurrir con las baterías de litio que no están protegidas. Cuando la batería pues no consta de esta protección del BMS, simplemente llevan un circuito balanceador, un circuito equilibrador para la carga, pues entonces sí que es necesario recurrir a cargadores especiales. Nosotros, como nuestro BMS se va a encargar de todo eso, pues la construcción del cargador se simplifica mucho, como veremos a continuación. Bueno, pues aquí constamos de celdas cuya tensión nominal son 3,7 voltios. Cuando dichas celdas están totalmente cargadas, pues la tensión asciende a 4,2 voltios. Como los grupos que tenemos están en serie, pues sería 4,2 por 3 y eso nos da una tensión de 12,6 voltios. Bueno, pues el cargador que diseñemos tiene que superar esta tensión, o sea, tiene que dar para cargar completamente la batería, tiene que dar como mínimo este valor. Si es por encima, pues mucho mejor. Bueno, esa es la tensión, pero también es importante la intensidad de carga, sobre todo en nuestra batería, que sabemos que tiene grupos de baterías en paralelo. Bueno, pues para cargar esto pues necesitamos una corriente de carga, tampoco tiene que ser muy elevada, pero como mínimo de 1 amperio. Cuanto mayor sea la corriente de carga, pues menor tiempo tardará las baterías en cargarse, y cuanto menor sea esta corriente de carga, pues la batería tardará más en cargarse. Esto es así. Bueno, pues el primer paso que necesitamos pues es un transformador. Bueno, vamos a ver lo que tenemos por aquí. Este transformador se utiliza en iluminación para lámparas halógenas a 12 voltios. Como vemos, la tensión de entrada son 230 voltios en corriente alterna. Esta sería la toma de tierra. Yo aquí no la tengo conectada para hacer las pruebas, pero deberemos conectarla cuando ya realicemos el circuito. Y la salida
es esta. La salida aquí nos indica que son 11,5 voltios. Bueno, esos 11,5 voltios es la tensión de trabajo cuando está manejando una carga de 4 amperios. Es decir, que va a manejar 4 amperios. O sea que este transformador nos va a ir de perlas para nuestro proyecto. Bueno, pues en primer lugar vamos a tomar nota y vamos a ver la tensión que nos saca. Voy a enchufarlo a la corriente y vamos a ver qué tensión nos saca. Bueno, pues una vez que ya está enchufado, pues con el polímetro, pues lo que voy a hacer es ponerlo en tensión alterna hasta 200 voltios. O sea, voy a coger un campo de medida de 0 a 200 voltios y voy a medir en la salida, que es el borne secundario. Voy a acercar esto un poquito más a la cámara para que se aprecie mejor la medida. 12,9, está entre 12,8 y 13 voltios. Bueno, pues pondremos 12,9 voltios. 12,9 voltios. Bueno, pues sabemos que cuando medimos tensiones e intensidades en corriente alterna, pues el valor que nos dan los polímetros es el valor eficaz o RMS. Bueno, pues ahora esa tensión que hemos obtenido, los 12,9 voltios, hay que rectificarla. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mediante el conocidísimo puente de Graetz o puente rectificador a onda completa. Bueno, pues aquí tendremos los diodos, en este caso son 4. Bueno, pues aquí tenemos la fuente de corriente alterna, la conectamos uno aquí y el otro aquí. Este lado pues lo puenteamos y será el negativo, y este hacemos lo mismo y será el positivo. Bueno, pues si medimos aquí y aquí, pues obtendremos una corriente, en este caso continua. Bueno, ya veremos que es una continua un poco especial, pero es continua. Bueno, con esto lo podemos hacer con diodos o utilizar un puente rectificador como este, un puente integrado. En este caso vemos que las diagonales están marcados aquí con la corriente alterna, son diagonales. O sea, si este, por ejemplo, pone AC, corriente alterna, pues el otro de corriente alterna será el diagonal. Y si este es positivo, pues el negativo será el diagonal. Este es un puente integrado y esto, la verdad, pues te ahorras tener que fabricar esto. Bueno, ahora lo que vamos. ¿Con esto puedo cargar una batería? La respuesta es sí. A ver, ¿puedo cargar una batería de plomo? Perfectamente. ¿Puedo cargar una batería de níquel y cadmio o de níquel hidruro metálico? Perfectamente, siempre que aquí supere el valor de tensión de la batería como mínimo en 1 voltio. Como mínimo. ¿Puedo cargar una batería de litio? Sí, pero con matizaciones. Podría cargarla, pero yo nunca le metería esto a una batería de litio, y menos a una batería que esté controlada con un BMS. Bueno, vamos a hacer una prueba y vamos a volver
volver a meter tensión. Bueno, aquí vemos alterna, pues el otro de alterna es el opuesto, y entonces aquí ya en continua y mido. Y no se ve un pico. Y vemos que nos da 11,88 voltios. ¿Con esto podría cargar una batería? No, no. Bueno, aunque podemos, aparte de que no nos daría el valor necesario para poder cargar la batería, en el caso de que sí nos lo diera, vamos a ver, aunque aquí tú, por ejemplo, mides y te está marcando corriente continua, que está midiendo corriente continua, vamos a ver qué es lo que en realidad estamos entregando a la batería. Y esa prueba la vamos a hacer con el osciloscopio. Bueno, pues aquí vemos que esto, aunque el polímetro nos indique que la tensión que sale es continua, es decir, los 11,8 voltios que hemos medido antes, es corriente continua, ¿no? Pero fijaos que tiene esta forma. Tiene esta forma. O sea, es decir, no es una corriente continua pura. No lo es. Aquí vemos el valor RMS que sí nos coincide con el medido, pero no es una tensión continua pura. Tiene muchas oscilaciones. O sea, estas oscilaciones se llaman rizado. El rizado lo podemos calcular. El rizado, conociendo el valor RMS, pues podemos calcular multiplicando por raíz cuadrada de 2 el valor de pico, el VP, y el 10% la tensión de rizado. El 10% de eso la tensión de rizado. Lo podemos calcular perfectamente. Hombre, no vamos a perder aquí el tiempo, pero vemos que la señal que nos indica el osciloscopio, vemos que tiene demasiado rizado. Y esto puede cargar una batería de plomo, sí. Puede cargar una batería alcalina, una batería del níquel hidruro metálico o níquel cadmio, sí. Una batería de litio, pues también la cargaría, pero yo no le metería esto a una batería de litio, y mucho menos con el módulo BMS que llevan. Yo, por ejemplo, esto no se lo metería. Podemos pensar, oye, ¿y si le pongo un filtro? Pues le puedo poner un filtro perfectamente. Pero sucedería una cosa. Cuando tú pones un filtro no puedes poner cualquier condensador. Tienes que poner, lo primero tienes que tener claro cuál va a ser la corriente de carga. Bueno, vamos a quitar esto antes. ¿Qué porrazo le he dado? Vamos a quitar el osciloscopio. Bueno, pues como decía, pues tenemos que tener claro la
la intensidad de carga, que en este caso queremos que sea 1 amperio, ¿no? Bueno, pues sabemos que en este caso la tensión de rizado es igual a la intensidad por la frecuencia con la capacidad. A mí lo que me interesa calcular es la capacidad. La capacidad la vamos a despejar aquí, pues la capacidad será, la intensidad se queda como está, voltaje pasa dividiendo y multiplicado por frecuencia por voltaje de rizado. Pues entonces la capacidad del filtro que tenemos que poner con el condensador pues será de 1 partido de la frecuencia, que son 50 hercios, por la tensión de rizado, que podemos obtenerla a partir del valor RMS, o sea, del 10% del valor del RMS, no, podemos obtenerla a partir del valor de pico. En este caso multiplicamos por raíz cuadrada de 2, 12,9 por raíz cuadrada de 2 y nos da 18,243, seguido de números que no se repiten hasta el infinito. Estos son números irracionales. Bueno, pues de aquí sacamos el 10% y podemos sacar la tensión de rizado. Bueno, pues si hacemos todo esto, pero en general no lo voy a hacer por no alargar el vídeo, pues vemos que el condensador que nos sale pues es un condensador un poco especial. Bueno, un poco especial, no, un condensador que va a tener bastante capacidad y nos va a elevar mucho el valor de la tensión final. ¿Qué va a pasar? Porque esto también, yo no soy partidario de meterle eso a una batería que lleva una electrónica de control como el BMS. Bueno, yo no sé si alguien se acuerda, bueno, las personas que tienen conocimientos de electrónica, de los reguladores integrados. Los reguladores integrados son estos circuititos integrados que parecen transistores, pero no lo son. Bueno, todos hemos fabricado fuentes de alimentación pues con el LM317, y yo había pensado en una de esas fuentes porque la tensión que da es prácticamente continua, es casi como lo que da una batería. Pero claro, sabemos que el LM317 pues permitía un paso de intensidad a través de él de 1,5 amperios. Bueno, pues como queremos que no se nos quede corto, pues vamos a poner un LM350, que es igual que este, tiene la misma disposición de pines, que permite el paso de una intensidad de 3 amperios. El circuito pues no puede ser más sencillo. Creo que todos hemos hecho una fuente de alimentación con este circuito. Ajuste, salida y entrada. Bueno, pues aquí tenemos positivo y negativo. En este caso tendremos ya la tensión ya rectificada. Aquí pues habrá que filtrarla con un condensador, en este caso un electrolítico de alta capacidad, pues aquí pues uno de 2000 microfaradios por lo menos, y aquí positivo y negativo, que añadirle también un pequeño condensador, en este caso cerámico, de unos 200 nanofaradios más o menos. Bueno, pues aquí pues nos iríamos a la entrada del integrado, y entonces la salida sería esta, y aquí pues tendríamos el positivo. Aquí es donde conectaríamos la carga. Bueno, pues el terminal de ajuste iría una resistencia, por ejemplo, esta resistencia tiene que ser de muy bajo valor, pues unos 400 o 500 ohmios,
y sobre todo que disipe potencia, porque si no sé, por aquí se va a calentar, va a pasar bastante intensidad y se va a calentar como un mínimo de 2 vatios. Y si hacemos esta operación, que es ponerle un potenciómetro, por ejemplo de 1K por lo menos, pues ya tenemos entre aquí y aquí una fuente de alimentación variable. Bueno, aquí pues tenemos un pequeño filtro, un 104, 100 nanofaradios, y esto nos va a dar pues una tensión variable. En este caso, con el potenciómetro la vamos a ajustar. Por ejemplo, la podemos poner a 13 voltios, que sería una tensión idónea, o 13 voltios o 13,5 voltios, ¿por qué no? Siempre como mínimo un voltio como mínimo superior, para cargar las baterías de litio, y la tensión que nos va a dar es casi continua, prácticamente continua, como la que puede dar una batería, con lo que no va a dañar los elementos electrónicos del BMS. Bueno, pues cuando la batería esté totalmente cargada, pues el propio BMS de la batería pues interrumpirá la carga. Es decir, aunque esto tenga corrientes, entre aquí y aquí hay una diferencia de potencial, el BMS va a cortar y no va a dejar pasar energía a las baterías, a las celdas, porque ya estarán cargadas, y las sobrecargas, como ya he dicho en reiteradas ocasiones, son muy malas para las baterías de litio. Bueno, pues yo quiero hacer eso, y esto es pues lo que voy a hacer. He construido el circuito del esquema. En este caso lo he hecho en placa de quemar. No es otro que la fuente de alimentación regulable que usábamos con el LM317. Lo que pasa es que yo, en vez de poner un LM317, he puesto un LM350 porque permite el paso de una intensidad de 3 amperios en lugar de los 1,5 amperios del LM317. Aquí ya lo tengo conectado al trafo y a un polímetro, y voy a accionar el potenciómetro para ver el intervalo de tensiones que podemos tener. Ahí está la mínima, marca 1,27 voltios. Y esto es lo máximo, que son 15,6 voltios. Pues esto es perfecta, la tensión es perfecta para cargar la batería que hemos construido, la batería de la taladradora. Solamente ajustando un poco la tensión en borne, por ejemplo 12. Por ejemplo, este valor sería bueno, y gracias al potenciómetro de ajuste podemos cargar otras baterías independientemente de la tensión. Incluso nos valdría también para cargar baterías de plomo y de ácido, aunque estas no necesitaríamos este circuito, ya que con corriente pulsatoria se cargan perfectamente. Y para mí la característica más importante es precisamente que la tensión que da es continua, prácticamente pura, como la que da una batería, con casi nada de rizado. Esto, por ejemplo, es una ventaja cuando disponemos de controles electrónicos de la batería, como este caso es el BMS. Los circuitos electrónicos, pues la verdad, los componentes no soportan bien los rizados, las fluctuaciones en la tensión, y no he considerado oportuno utilizar simplemente un
un transformador con un rectificador sin filtro ni nada, ya que no quiero perjudicar a los componentes electrónicos del módulo BMS. No hay que olvidar que una batería es un almacén de energía. La batería no almacena corriente, almacena energía en forma de corriente continua, es decir, en forma de reactivos, la almacena en forma de reactivos químicos y se carga y se descarga en forma de corriente continua. Cuanto más se parezca la corriente que le suministramos a la que almacena, pues mucho mejor. Bueno, pues ya he metido en una caja de proyectos, he metido tanto el transformador como el circuito rectificador, filtro y estabilizador. La tensión de salida se puede ajustar manualmente mediante este potenciómetro. Aquí está la tensión de alimentación del transformador, que es a 230 voltios. Y aquí tenemos el positivo y el negativo, es decir, las salidas ya en continuo. Esto, si queremos, le podemos dar tensión. Ahí vemos que el LED se ilumina, lo que nos indica que la tensión está variando. No tengo cables todavía conectados, pero irán aquí. Bueno, pues aquí tengo desmontado lo que había quedado del antiguo cargador, de lo que era el antiguo cargador, y vemos que dispone de un rectificador. Bueno, pues este puente rectificador pues ya no nos va a servir, porque la tensión va a salir del cargador, va a salir rectificada y filtrada, por lo que esto se lo vamos a anular. Vamos a quitar el rectificador y conectaremos los cables estos de la punta, los que iban al transformador que se quemó del cargador original, a la salida de la placa. Bueno, vemos que he tenido que mejorar un poquito la refrigeración, tanto del LM, esa ella debido de cortar, como del puente rectificador, porque por ahí va a pasar intensidad de 3 amperios y la refrigeración que puse es insuficiente. Bueno, he tenido un ratito cargando la batería. Bueno, antes de nada decir que he extraído el rectificador que había aquí dentro. Y ahora voy a desconectar. Y vamos a medir, voy a medir la tensión en volts. Ha estado cargando muy poquito tiempo, pues unos 10 minutos, pero ya está casi cargada. Está casi la batería cargada.
Ahora mismo vemos que el cargador está, a ver si hace buen contacto, está a 14 voltios, 14,1. Puede subir con el potenciómetro que le estoy dando, pues se puede ajustar. Yo pues lo vamos a dejar para cargar esta batería pues a 14 voltios. Creo que esa tensión es más que suficiente para cargarla. Bueno, pues ya hemos visto que funciona, que carga la batería, y el último paso pues será añadir un aparato de medida que nos pueda cuantificar tanto la tensión cuando está cargando y la corriente de carga, y así poder determinar cuando la batería se haya cargada. Aunque la verdad que es muy útil, a mí siempre me gusta los aparatos de medida, poner aparatos de medida, pero bueno, esto sabemos que lleva un módulo BMS en su interior que cuando llega la tensión a 1260 corta, dejará de cargar. Aunque el cargador le esté suministrando energía, la batería no carga. Bueno, pues ya hemos hecho la ventana para que entre el voltímetro, y también, como vemos, hemos hecho unos agujeros para mejorar aún más la refrigeración. Bueno, vamos a ver si nos entra el voltímetro. La verdad que he tenido que limar bastante. Y encaja perfectamente.
Bueno, pues ahora, una vez conectado el aparato de medida, el voltímetro y amperímetro, pues con el potenciómetro pues seleccionamos un valor de tensión. Nosotros vamos a 14 voltios, creo que va a estar bien. Ahí marca 0 amperios. Bueno, vamos a conectar la batería al cargador y vamos a observar la reacción de los aparatos de medida. Ahora ya está empezando a cargar. Vemos que ha bajado la tensión a 12 voltios y medio y la intensidad de carga es 1,13 amperios. Ahora mismo está cargando la batería. Y a medida pues que vaya cargando, pues subirá la tensión y bajará la intensidad. Bueno, pues esto se puede regular para un poquito más de tensión, para si queremos cargar la batería más rápido, aumentar también un poquito más la intensidad. Pero vamos, yo creo que con esta carga, así con esto va a ir bien. Bueno, y aquí vemos que ya no indica intensidad de carga, vemos que quiere decir que acaba de cortar el BMS de la batería. Ya ha cortado, ya está completamente cargada y por supuesto ha cortado. Habrá ya llegado la batería a los 12,6 y ha cortado. Bueno, pues luego pues os diré cómo se conecta el aparato de medida, que vemos que parece complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Bueno, pues ahora, antes de nada, vamos a ver cómo se conecta el aparato de medida, que sabemos que que incluye voltímetro y amperímetro. Bueno, pues en el culo, en la parte trasera del voltímetro, amperímetro, bueno, esta sería pues la parte trasera. La pantalla pues estaría en el lado contrario. Pues nos podemos encontrar dos conectores. Pues un conector del que salen dos cables gordos. Uno rojo y el otro de color negro. Bueno, esos cables son para el amperímetro. Para el amperímetro. Y abajo lleva otro conector que es un poquito más chiquito, que salen tres cables. Uno rojo, uno de color amarillo y otro de color negro. Bueno, pues aquí tendríamos positivo y negativo de la salida del circuito rectificador, filtrador y estabilizador. Aquí tendríamos corriente continua. Bueno, este rojo y el negro finos son para la alimentación del display, para la alimentación de la pantalla. El negro va negativo. El rojo va a positivo. Bueno, pues si ahora mismo observamos la pantalla, vemos que se encendería, pero no marca lectura. No marca lectura porque el terminal de medida, que es el amarillo, está suelto. Bueno, pues para que esto marque medida,
pues tenemos que conectarlo a positivo. Es decir, el rojo y el amarillo van puenteados. Entonces ya tenemos el voltímetro. Bueno, ahora vamos a conectar el amperímetro. Bueno, pues tenemos el cable negro. Pues el cable negro me lo voy a llevar, que vemos que es de más sección. A ver, ten en cuenta que toda la intensidad que pase por la carga va a pasar por el aparato de medida. Bueno, pues el negro, pues entonces me lo llevo al polo negativo. Ten en cuenta que esto va en serie, con lo que el cable rojo sería el negativo de la salida, es decir, el negativo. Y entonces ya solo me falta sacar de positivo, es decir, del circuito fuente que hemos hecho, pues sacar un cable, en este caso más gordo, y ya tenemos positivo y negativo. Y aquí vemos que toda la intensidad que pase por la carga, aquí esto lo conectaríamos a la carga. Por ejemplo, esto va a ser un cargador de baterías, pues lo conectaremos a nuestra batería. Y toda la intensidad que pase por la carga, pues va a pasar por el aparato de medida. Bueno, esta es la forma de conectar este aparato en particular. Luego hay otros que igual difieren la forma de conexión. Bueno, si alguien consigue este aparato, el que hemos visto en el vídeo, pues que sepa que se conecta de esta manera. Y bueno, pues también este cargador, aunque está hecho a propósito para la batería del taladro, es decir, la batería que hemos reparado en los vídeos anteriores, pues mediante una sencilla modificación, que son unos cables con terminales Faston, 2 machos y 2 hembras, pues se puede también cargar otras baterías. Por ejemplo, esta batería de plomo y de ácido, pues se puede cargar perfectamente con el cargador que hemos hecho. Aunque está construido para las baterías de litio, pues también es válido para cargar estas baterías normales, son baterías de plomo. Las baterías de plomo, pues los cargadores pues son mucho más sencillos. Simplemente un transformador a la tensión adecuada con un rectificador de onda completa. Se puede cargar perfectamente con corriente pulsante. Bueno, las baterías de litio no se deben. Se pueden, pero no se deben. Y mediante esta sencilla modificación, pues hacemos más versátil nuestro cargador. Y podemos cargar cualquier batería que tengamos a mano.